incubadora de proyectos empresariales, y entre los que, junto con AGE, Región de Murcia, PROEN, el CEI de Cartagena, creamos hace unos pocos años esta red de inversores privados, Murcia Bank, con la intención de, en aquel momento, pues, ayudar a profesionalizar el mercado de la inversión en la región. Estamos hablando de hace 5 años. Hace 5 años se hablaba tanto de crisis como ahora. La situación financiera no era tan desastrosa como la es ahora mismo, y la ha sido en los últimos años. Y en poco tiempo Murcia Bank se ha convertido en un buen referente de apoyo a la financiación de proyectos empresariales. Contaba hace un momento que vivimos un momento para los inversores, por un lado bueno y por otro lado malo. Bueno, en cuanto a que pues ha habido medidas legislativas importantes que en casas y que se han quedado en un quisiéramos, pero que realmente no van a impactar tanto. Yo creo que sí que ha habido medidas legislativas que van a ayudar a profesionalizar el mercado de inversión en el ámbito de la ley del emprendedor. Y por otro lado, malas en cuanto a que hay muchísimos más proyectos, pero no muchísimo más proyectos de calidad, sino que precisamente por el hecho de la dificultad que hay para trabajar por cuenta ajena, no fundamentados en la pasión del emprendedor, muchos de ellos con equipos realmente flojos, o que las ideas todavía no están suficientemente maduras, lo cual confiere un poco el trabajo del inversor en el momento. No es el caso de lo que venimos a hablar aquí en este sexto foro Top Capital, donde tenemos 6 proyectos que han sido privados. Este es el trabajo de Murcia Bank, privados, analizados y que se presentan teniendo que regular con condiciones suficientes para poder ser invertibles y escalables. Sí. Murcia Bank, como decía, porque llevamos en este tiempo ya ha alojado 62 proyectos empresariales, tiene a 37 inversores dentro de la red, ha cerrado 7 operaciones a lo largo del 2012 y ha mediado unas 80 presentaciones de proyectos empresariales a público. En anteriores ediciones del foro Top Capital, del foro de inversión de Murcia Bank, se han presentado 25 proyectos empresariales. Y por los datos que me pasan, pues uno de cada 7 proyectos que se presentan en el foro Top Capital de Murcia Bank acaban teniendo financiación o bien de un inversor o bien de alguna entidad financiera que vía estos foros conoce los proyectos. Con lo cual, una cifra interesante y que habla bien del trabajo de criba, de filtro de estos proyectos. Tenemos hoy con nosotros, antes de dar paso a la presentación de los 5 proyectos en el formato habitual de 5 más 5, a Gonzalo Pradasquete, al que le agradecemos que esté esta tarde aquí con nosotros. Es cofundador de la Capital, una red de inversores privados. Hablaba hace un momento que era de la Capital y creciendo con un background importante en organización de proyectos y una red de inversores que apoya en la identificación de proyectos empresariales, igual que hace Murcia Bank, pero además pues, hace la formalización de la inversión, los informes de seguimiento y asesora a sus socios en la estrategia de salida de la inversión, algo también muy importante. Y esto lo pongo en el micro, ¿no? En el rojo. Analizar también la salida. Posteriormente a la ponencia, en el que bueno, nos va a hablar de su ponencia muy sugerente, confesiones del inversor corporativo, tendremos, como digo, el foro de los 5 proyectos, la presentación de los 5 más 5 proyectos y posteriormente a esto un debate en el que pues, contaremos con Andrés Romero, presidente de AGE Región de Murcia, al que le agradecemos que vaya a hacer la moderación, junto con 3 personas, Gonzalo que se unirá a esta mesa, José Ramón Díez de Revenga, Albacete, inversor de Murcia Bank y CEO de Centauro Inversiones, y Pedro Hernández Nebrera, diplomado en Ciencias Empresariales, cofundador y socio de Compra Activa, una empresa de base tecnológica recientemente creada y que también ha sido invertida y está en el proceso de crecimiento acelerado. Esperemos que con mucho éxito en los próximos meses. Y finalmente pues tendremos el momento de networking para compartir una cerveza y hablar, patrocinado por Serveco Asesores, nuestro sponsor de este foro Top Capital.
Yo, antes de darle paso a Gonzalo, simplemente refrescando lo que serán las actuaciones de Murcia Van para después del verano. Con este foro nos vamos de vacaciones en Murcia Van. Después de verano tenemos ya planificados varios talleres: un taller de presentaciones, cautiva con tu proyecto, para la primera semana de octubre; un taller de fiscalidad para inversiones en startup, la última semana de octubre; la 7ª edición del Foro Top Capital para la última semana de noviembre; y la jornada Ángel Gurú durante la 2ª semana de diciembre. Sin más, Gonzalo, bienvenido cuando quieras. Muy bien. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a Pedro, bueno, a todos los con los que hemos compartido esta muy interesante comida, a todos los presentes. Y nada, pues mi propuesta es, me han dado media horita para intentar hablaros de temas que os puedan interesar o que puedan ser útiles a la hora de invertir en startups, y durante 15 minutos voy a sobrevolar 4 conceptos que me parecen muy importantes para los inversores neófitos o que hayan hecho 2 o 3 inversiones nada más de cara a estudiar esas oportunidades de inversión. Y durante los 15 minutos siguientes me gustaría que vosotros me acribillaseis a preguntas, las que se os ocurran y las que tengáis, y yo intentaré responder pues con lo que sabemos, la experiencia que acumulamos. Entonces, estas temáticas son, la primera sería la diversificación y el enfoque global de la inversión en startups dentro de la estrategia de gestión del patrimonio de un inversor. No hay que tomarlo por separado, sino hay que enfocarlo globalmente. Y luego hablaré de selección de proyectos, de valoración de proyectos y de pacto de socios, que pienso ya son 3 temáticas muy específicas de la inversión en startups, y que es muy útil haberse leído unos cuantos libros y haber contrastado opiniones y experiencias con otros inversores que ya lo hayan hecho antes de lanzarse sobre el primer pacto de socios que lees o sobre el primer análisis de proyectos que haces, ¿no? Entonces, enfoque global. Lo que quiero decir con esto es que, al fin y al cabo, este es el tipo de inversión más arriesgada que existe. No hay más arriesgado que en esto. Bueno, está la lotería, ¿no? Pero más arriesgado que esto no hay. Entonces, dentro de tu capacidad patrimonial global, tú tienes que delimitar un porcentaje que depende de tu edad, depende de tu liquidez, depende de tu patrimonio total, depende de tu aversión al riesgo, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que en las family office tipo, pues oscila entre un 1 y un 5%, pero pues tenemos socios que son particulares y que son jóvenes en buenos cargos que destinan un 20% a invertir en startups de su exceso de liquidez. Entonces, lo que planteo aquí es que es importante tener en cuenta inversiones en renta variable, renta fija, inmobiliaria y otro tipo de activos, necesidades de liquidez a corto o medio plazo, antes de determinar una cantidad que piensas invertir en startups. Y no en startups, sino en varias startups. Si tienes 50.000 euros para invertir en startups, no inviertas 50.000 euros en una startup, porque las estadísticas hacen que lo más probable es que pierdas tus 50.000 euros. ¿Vale? Entonces, hay esquemas, hay instrumentos, hay redes, etcétera, que lo que ayudan es a potenciar la diversificación de proyectos, no solamente en sectores, sino también geografía e incluso estado de avance, ¿no? A veces en seed, a veces en proyectos ya con ciertos ingresos, pero diversificar de todas las maneras posibles. Eso no destruye valor, todo lo contrario, aporta valor a la cartera global del inversor. Y es importante tomarlo como tal, si quieres ser un inversor en startup. Un business angel es muy distinto. Un business angel es una persona normalmente que tiene una experiencia bastante útil para la startup que invierte en el momento que la invierte, y aparte de aportar dinero, probablemente no cantidades excesivamente grandes, pero aportan mucho conocimiento y contactos. Entonces tenéis también que definir qué queréis ser, ¿no? En este sentido. Para meternos ya más específicamente en temas de inversión en startups, y para no robar tiempo a la presentación de proyectos, pues la selección de proyectos, ¿no? ¿Cómo evaluamos un proyecto o no? Obviamente es mucho más fácil evaluar un proyecto que ya tiene métricas e ingresos que un proyecto que es simplemente una idea, aunque la empresa esté constituida, pero que aún no tiene ese enfoque. Estábamos hablando precisamente en la comida que aún así hay manera de estudiar ciertas variables que puedes ofrecer a los inversores y que los inversores debéis de pedir, ¿sabes?, para ver si un proyecto que aún no teniendo ingresos puede ser interesante. ¿Cómo? Mediante encuestas vía Google AdWords segmentadas para tu tipo público. Esto para proyectos TIC, pero hemos hablado de otros ejemplos que realmente, si tienes una idea, sabes quién es tu potencial público objetivo y quieres probar si eso puede funcionar o no antes de embaucarte en un proyecto que no sabes dónde va a ir y gastarte muchísimo dinero, normalmente tienes que hacer encuestas o informarte si realmente tu producto o servicio tendría aceptación en el mercado. Si no has hecho eso,
es muy difícil ir a un inversor y que te invierta, salvo que esté un poco loco, ¿no? Y como inversores creo que debéis de pedir esos datos si queréis meteros en este segmento. Este es un segmento aún más peligroso que con ingresos. Con ingresos, ahí hay dos conceptos clave, que serían el lifetime value. Voy a meter algunos palabras en inglés, pero acumular, por favor, todas las dudas para durante los otros 15 minutos pues intentar elucidarlas todas. Entonces, el lifetime value lo que viene a decir es la vida, el valor de la vida de un cliente de tu servicio o producto, ¿no? Entonces, pues si yo tengo un e-commerce y vendo zapatillas a 50 euros y cobro una comisión del 20%, con lo cual yo me estoy quedando con 10 euros de esa persona. Lo que llega a mi empresa son 10 euros, ¿vale? Luego tienes los costes logísticos, todo lo que quieras, ¿no? Esos 10 euros es lo que me reporta un cliente medio en esa primera compra, ¿vale? Pero ese cliente, si mi servicio es bueno, si mis zapatillas son buenas, si mis ofertas sobre zapatillas son mejores que las de la competencia, da igual si produces o no, pero repetirá. Entonces, ¿cuántas veces repetirá? Tienes que hacer una estimación. Obviamente es mucho más fácil hacer una estimación si llevas un año de vida que si llevas 3 meses. Más fácil aún si llevas 3 años. Entonces, sabiendo que por comprador medio yo me llevo 10 euros, que repite 3 veces de media, pues yo puedo más o menos adivinar, calcular que esta persona me va a dejar, este cliente medio, 30 euros en su vida. Va a repetir unas 3 veces, y, vale, 30 euros. Entonces, la otra cara de la moneda es cuánto me cuesta adquirir esta persona que compra en mi plataforma. Esta persona de repente no se levanta, busca la marca de tu empresa que no conozca y se mete en tu portal a comprar zapatillas. No, hay que captarlo. En ese sentido, hay que hacer publicidad. Hay muchos canales, hay offline, hay online. Los online, la ventaja que tienen es que son mucho más medibles. Los offline generan reputación, pero pues tienen ciertas dificultades a la hora de saber exactamente cuánto te ha costado esa persona que finalmente compra las zapatillas 3 veces, ¿no? Entonces, haciendo la diferencia, si consigues que un cliente que compra zapatillas de promedio 3 veces en tu portal, que cada vez te deja 10 euros, te cuesta menos de 30 euros, ahí tienes tu diferencia, ¿no? Entonces, son los economics, las cifras básicas de una startup. Y esos datos hay que tenerlos claros, hay que entenderlos, ¿no? Entonces, si no entiendes cómo genera valor el producto o servicio de la startup que quieres invertir porque te gusta el equipo, hay muchos otros factores que investigar en una startup que estás estudiando para una posible inversión. Pero estos dos conceptos son relativamente fáciles y son probablemente lo más importante. Es como decimos en el plan de negocios, las magnitudes financieras al final es lo importante. Dices, sí, es lo que realmente traduce en cifras todo lo que has dicho anteriormente, ¿no? Todo tu plan de marketing y tal. Pues los resultados en cuanto a margen que sacas, recurrencia de compra y coste de adquisición son los resultados de tener un buen equipo, un buen producto, un buen servicio, etcétera. No hay que reducir el examen a eso, pero son dos conceptos que tenemos que tener muy claros a la hora de decir, joder, esto claramente es una mejor oportunidad de inversión que esta otra. ¿Por qué? Porque su ticket medio de compra es mucho más alto, porque su recurrencia de compra es mucho más alta, porque consiguen captar usuarios a un coste mucho más barato que sus competidores, etcétera, ¿no? Entonces, en cuanto a selección de proyectos, quiero que os quedéis con este concepto que es probablemente del que menos se ve hablar, menos común, ¿no? Hay un buen post de François Derbé que hemos echado un tuit hace 6-7 con el link y ahí podéis encontrarlo, ¿no? Vamos a pasar a valoración de proyectos. Valoración de proyectos, bueno, lo primero son pues a cuánto se venden las peras, ¿no? O sea, al fin y al cabo, si ves, nosotros recibimos más de 100 proyectos al mes. Entonces, si ves a qué valoración se cierran los proyectos, el tío que te venga totalmente fuera de mercado, pues claramente no es lo que vale. O sea, las peras son las peras. Si tú tienes este proyecto, estás en tal crecimiento de ingresos, a tal nivel de ingresos, puedes llegar a tal mercado potencial, etcétera. ¿Por qué vales 5 veces lo que el otro, que acaba de cerrar con nuestros amigos coinversores, etcétera, a tal precio, ¿no? Explícamelo. Entonces, eso es perogrullo, ¿vale? Sentido común. Pero, si queremos ponerlo de manera un poco más científica, ¿vale? Aquí, métodos de valoración de empresas. Yo vengo de banca de inversión y hemos valorado empresas en funcionamiento y, bueno, pues cómo se valoran las empresas. Hay dos métodos básicos que serían el descuento de flujos de caja y el análisis de múltiplos. El descuento de flujos de caja, ¿en qué consiste? Básicamente tienes unos ingresos, unos costes, unas inversiones que hacer, unas amortizaciones, etcétera. ¿Cuánto despeja de caja la empresa anualmente, mensualmente, como lo quieras medir? Pues despeja esto de caja. Vale, ¿cuál es tu riesgo más o menos de empresa? Obviamente es más arriesgado que un bono del tesoro,
probablemente sea menos arriesgado que una startup tecnológica que no tiene ingresos aún. Entonces tienes que encontrar cuál es la tasa de descuento a la que tú te crees que refleja el riesgo de tu empresa. Y esos flujos que te va a dar la empresa en funcionamiento son los que te tienes que traer a día de hoy, se llama el valor actual neto, descontar a tal tasa de descuento, y ahí encuentras el valor de la empresa según descuento de flujos de caja. Esto no vale para las startups, puesto que no tienen ingresos muy pequeños, no sabes cuál es su capacidad de crecimiento. Esto vale realmente para empresas que, bueno, pues que tienen cierta recurrencia, un crecimiento moderado o un decrecimiento moderado, y que tienes relativa confianza a la hora de proyectar esos flujos. Y también en cuanto a la tasa de descuento, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿a cuánto descuentas una startup? ¿A 35%? ¿A 50%? La diferencia en la tasa de descuento te da magnitudes de valor que, bueno, que no. El otro método es el de múltiplos, que tampoco es aplicable a startups, pero os lo explico porque el último sí es aplicable y es una mezcla de estos dos: descuento de flujo de caja y múltiplos. Múltiplos, hablamos de múltiplos de transacciones comparables y de compañías cotizadas. Compañías cotizadas no tiene mucho sentido comparar a Apple con una startup, la valoración en cuanto a EBITDA o en cuanto a ventas. Cuando hablamos de múltiplos, básicamente, ¿qué intentamos ver? Pues, una empresa que más o menos se puede parecer. Yo sé que esto, lo ideal es transacciones siempre, se ha comprado una participación minoritaria, mayoritaria, etcétera, en esta empresa que se puede parecer a la que yo estoy evaluando el año pasado a tal valoración, a 100 millones de euros. ¿Cuánto vendían? ¿Cuánto facturaban al año? 50 millones de euros. Pues genial, eso es un múltiplo de 2 veces ventas. ¿Y cuál era su EBITDA? 10 millones de euros. Genial, eso es un múltiplo de 10 veces EBITDA. ¿Vale? Si vemos que hay un patrón en las transacciones de compañías relativamente comparables dentro de ese sector y que podemos aplicarlo a nuestra la compañía que estamos valorando, dice, bueno, ¿cuánto tenemos? Pues no tenemos 10 millones de EBITDA, vale, pero tenemos 1. Crecemos un poco más rápido que las que hemos comparado, ¿no? Y tenemos pues más o menos 8 o 7 millones de euros de ventas. Pues en base a la muestra que has cogido de compañías comparables, sabes que los múltiplos están en torno a 2 veces ventas, 5 veces EBITDA. Aplicas a tus magnitudes ventas EBITDA para tener un orden de magnitud, ¿vale? De nuevo, no es comparable. ¿Por qué? Porque a veces no hay ni siquiera facturación, pero desde luego normalmente el EBITDA es negativo en los 2 o 3 primeros años de creación de valor en una startup tecnológica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propuesta que hacen los profesionales que llevan muchos años dentro de este sector, en Estados Unidos, sobre todo Israel, etcétera? Es el Venture Capital Method, llaman, ¿no? Esto es una mezcla de ambas técnicas. Básicamente, lo que intentamos es creernos un plan de negocio. Nos proponen un plan de negocio los emprendedores, nos lo creemos o no, lo discutimos, pues yo creo que no vas a llegar a tantas ventas, yo creo que esto se puede hacer de esta otra manera, llegamos a un consenso y dice, bueno, esto sí que me lo creo, esto es a lo que podemos llegar. Vale, hoy tienes 0 de facturación, 0 de EBITDA, 0 de todo, y aún hay muchas dudas de si vas a crecer tan rápido como dices o no, o tendrás que pivotar, pero vamos, esto es lo que nos queremos a día de hoy. Dentro de 4 años, ¿a qué te pareces, no? Hay bichos económicos con más o menos misma estructura de balance, más o menos misma capacidad de crecimiento que la que tú tendrás dentro de 4 años según tu plan de negocios, que han transaccionado en los últimos 2-3 años y cuyas magnitudes podamos comparar con lo que creemos que será tu negocio dentro de 4 o 5 años. Dices, sí, ahí sí que se puede encontrar más chicha, ¿no? Entonces, pues ahí nos metemos y decimos, pues vamos a hacer una valoración por comparables para en el futuro, ¿vale? De nuevo, dentro de 4 años. Y esos 4 años, ¿cómo lo descontamos? Lo descontamos a nuestra tasa de retorno requerida. Cada inversor tiene la suya. Obviamente tú no vas a invertir en una startup para que te rente un 5%. Para eso te compras un bono del tesoro o te metes un depósito o lo que sea. Pero una startup hay que tener en cuenta que 2, 3, dependiendo de la fase en la que te metas, van a quebrar, no, van a salir bien de cada 10, con lo cual la tasa de retorno exigida a todas debe ser bastante alta para que las que vayan bien compensen las que vayan mal. Y más de la mitad van mal, estadísticamente, ¿no? O pues te toca a ti trabajar sobre una metodología de análisis, etcétera, para intentar que más de la mitad vayan bien. Pero vamos, es alto riesgo, repito, es alto riesgo, ¿vale? Entonces, ese es el método más científico. Al fin y al cabo, nosotros, por ejemplo, no negociamos valoraciones. Nosotros, si alguien nos viene totalmente fuera de mercado, pero hacia arriba o hacia abajo, ¿vale?, pues no lo miramos, no lo negociamos. Dice, pues mira, no tengo 0 ingresos. Y mi empresa, somos 2 chavales de 25 años, no hemos montado nunca nada, no tenemos ninguna patente y tal, pero vale 5 millones.
Pues lo siento, pero yo veo que no se cierran a el tipo de empresas que me estás presentando, así que no vamos a intentar hacerte bajar el precio y tal, ya volverás, en su caso, dentro de 6 meses, 1 año, cuando no hayas podido cerrar y cuando realmente pues estés preparado para la ronda, ¿no? Pero del otro lado también funciona. Te quiero decir, un tío que está, y nos ha ocurrido, un tío que está 20.000, 30.000, 25.000, 40.000 en ventas en los últimos 4 meses, dices, coño, esto parece que chuta, valoración 200.000 euros y necesitan 150.000, con lo cual te dejan con un 40 y pico %, y dices, pero tú estás regalando las cosas así. Pero lo que te prueba es que tampoco va a tener capacidad negociadora a la hora de negociar contratos con grandes marcas. No sabes, no te has informado antes de venir a hablar con inversores, estás regalando tu empresa o tus números son mentira. De todas maneras está totalmente fuera de mercado y no lo negociamos, ¿no? Por favor, súbenos la valoración. Sería absurdo, ¿no? Pero bueno. Pero de todas maneras es ver muchos proyectos, ver a qué se cierran, etcétera. La manera más científica de verlo y de comprender el negocio en el que estás invirtiendo probablemente sea el Venture Capital Method. Y también de ver, al fin y al cabo, cuando inviertes, quieres saber si alguien te va a poder dar salida a tu inversión. Entonces, al hacer ese ejercicio de Venture Capital Method, ¿qué empresas se han comprado parecidas a lo que será la empresa donde va a invertir dentro de 4 años, en los últimos 2 años, te permite también identificar esos compradores. Eso es importante, ¿no? Pacto de socios, 3 temas, básicamente, ¿no? Transmisibilidad de las participaciones, eso por favor, pero tanto emprendedores como inversores, ¿no? Está cláusula de arrastre, cláusula de acompañamiento, cambio de control en su caso. O sea, cláusula de arrastre, ¿en qué consiste? Que si quieres vender el 100% de tu empresa por un precio interesante, pues que no haya una persona que tiene el 2% que te bloquee la venta. Pues lo normal, la cláusula más vista, el estándar, probablemente sea si más del 50%, si un inversor o un socio de la empresa recibe una oferta por encima de X dinero, ¿vale? Que tiene que ser superior a tu valoración de entrada, y más del 50% de la empresa está de acuerdo en vender más del 50% de la empresa a ese precio, ese más del 50% de la empresa puede arrastrar al resto, ya sea para vender el 51%, ya sea para vender el 100%, ¿vale? Esa es la cláusula de arrastre. O sea, es que una persona con un 2% no te puede bloquear la venta, ¿no? Cuando todo el resto del mundo está de acuerdo. Cláusula de acompañamiento, ¿qué significa esto? Pues que si tienes al CEO, a lo mejor tiene el 55% o lo que sea, esa persona no puede vender su participación sin antes darte salida a tu inversión, como inversor o como minoritario, como familiares, amigos, etcétera. Entonces, pues para un industrial, si has desarrollado una buena tecnología, independientemente un poco de tus ingresos, puede ser muy interesante hacerse con la tecnología de tu empresa, pero claro, esa persona no quiere comprar el 100% de la empresa, con el 51% le basta y le sobra, pero todo el resto que queda en la empresa se queda con una cara de tonto, ¿no? Entonces, lo que hay que intentar hacer es decir, bueno, pues me alineo con los movimientos del resto de socios. Estamos todos juntos en este barco. Si tú te hacen una oferta desde el industrial para comprarte por tu 55% como CEO y tú te vas, no tienes derecho. Tú puedes vender el 55% de tu 55% y cada uno de nosotros puede vender el 55% de su 1% o 10% o lo que sea. Y así, pues, no sé, yo pienso que es poco sentido común, ¿no? Si estamos todos en el mismo barco y corriendo los mismos riesgos, pues no se puede ir uno del barco vendiendo a 10 veces la valoración de entrada y decir, hasta luego, Lucas, ¿no? Un poquito de sentido común con el resto, ¿no? Cambio de control es otro tema, y esto va más ligado a los industriales que quieren comprar ese 51%. Al fin y al cabo estás protegido por acompañamiento, en el sentido de que si compran el 51% tú podrás vender el 51% de tu participación, pero del otro 49% tienes que saber que si te viene Grifols para comprar la biotecnológica, que tiene esa tecnología que va a aprovechar para el resto de sus compañías, ni va a distribuir dividendos, ni te va a tener por qué pagar el 49% restante, con lo cual tendrás el 49% de una empresa que jamás distribuirá dividendos y jamás se venderá. Pues bueno, pues entonces el cambio de control significa que si hay un tercero tras la ronda actual que toma un control sobre la empresa, efectivamente más del 51%, nosotros tendremos derecho a salir al mismo precio al que entra ese industrial, ese nuevo mayoritario, ¿no? Entonces son temas importantes que hay que ver, asesoraros con buenos abogados, pero dos conceptos que no he dicho al principio en esto de diversificación y enfoque patrimonial global es la independencia de carácter y espíritu,
aunque te asesore un abogado, míratelo tú por encima de nuevo. Por encima no, o sea, en detalle, ¿sabes? Tienes que ser independiente, que aunque entre el superinversor que ha tenido 20 exits y no sé qué, no sé cuántos, no te fíes únicamente de eso, míratelo tú de nuevo todo también y sé independiente a la hora de tomar la decisión. Y luego no inviertas en cosas que no entiendas, eso es súper importante, ¿verdad? Pues si no entiendes, joder, es que suena, dices ya, suena genial, pero ese es el trabajo de los vendedores de humo, ¿sabes? No, o sea, no hay que invertir en vendedores de humo, hay que invertir en vendedores de verdad, en emprendedores, pero que venden algo en lo que creen, ¿vale? Y si no entiendes lo que te están ofreciendo, probablemente es normal, es que no tiene una propuesta de valor atractiva de verdad, a lo que sea un avance tecnológico inmenso. De nuevo, yo desaconsejo invertir, salvo que lo veáis muy claro y que lo entendáis muy bien, ¿no? Entonces, transmisibilidad de participaciones, acompañamiento, arrastre, cambio de control, compromisos del equipo promotor, básicamente pues permanencia, exclusividad, permanencia que se comprometa a estar al frente del proyecto durante 3-5 años dependiendo de la fase de maduración que necesite el proyecto, ¿no? Exclusividad, que se dedique 100% al proyecto. Si queréis crecer rápido, si necesita inversión para crecer rápido, salvo casos excepcionales, normalmente requiere la exclusividad, es decir, equipo plenamente enfocado a lo que hace, ¿no? Y la no competencia. Eso me parece muy claro. Pero no solamente no competencia cuando estás dentro, sino también que se ate a que si finalmente se compra la compañía o decidimos echarle por lo que sea, tal y cual, durante 2 años tras de dejar la compañía, pues se comprometa a no competir contra la compañía que deja y en la que tú has invertido, ¿no? Y la último tema que os evitará, pues due diligence muy pesadas, porque al fin y al cabo esto no se suele hacer para startups, ¿no? Una due diligence es verificar que está en orden fiscalmente, legalmente, los contratos de trabajo, etcétera. Esto en una empresa de 2-3 personas sin ingresos, para meterle 100.000 euros, si te vas a ir a 2.000 a 5.000 euros en una due diligence, ya te está resquebrajando tu inversión, ¿no? Ese dinero tiene que ser productivo. Entonces, la manera de evitar este tipo de due diligence es hacer ciertas due diligence personales, es decir, ir a preguntar a referencias sobre el emprendedor en particular, sobre el proyecto, si lo conocen o no, y luego meter en pacto de socios una cláusula de representaciones y garantías, que se dice, ¿no? Esto lo que significa es, pues nosotros tenemos un anexo y lo que dice es, todo lo que nos has dicho hasta ahora es verdad, hasta tu mejor conocimiento no hay diferencias materiales, ¿no? O sea, no nos has dicho que has facturado 5.000 y dices, no, es que en realidad he facturado 100. Hombre, si has facturado 6.000 o has facturado 3.800, da igual, ¿sabes? Porque pero que has facturado, ¿no? Y que no estás mintiendo. Dice, no tengo ningún litigio pendiente. Claro. De repente, abogados todos, 2 socios. ¿Por qué? Dice, no, es que sí que tenía. Y eso también ocurre, ¿no? Y deudas. También es otra cosa que a lo mejor esconden a veces algunas personas. Esto no va de emprendedores ni inversores. Yo pienso, sinceramente, que hay el mismo porcentaje de gente competente e incompetente entre inversores y entre emprendedores y de cabrones y de gente honesta en ambos grupos, ¿vale? Pero los unos os tenéis que proteger contra los malos otros, siempre. Y esto está por pacto de socios, así que yo pienso que es muy importante. Siempre es como, no, venga, hay que hacerlo rápido, ya hay gente interesada en invertir y tal, venga, lo cerramos e invertimos. No. Esto te ata de por vida y luego hay unos mareos y unos berenjenales en los que te metes 3 años más. Pero vaya bien o vaya mal. Por ambos motivos hay conflictos gordos cuando no te has estudiado bien el pacto, ¿no? Y bueno, preguntas, por favor. ¿Alguna preguntita, Bruno? Gracias a todos. Genial. ¿Habéis estudiado la posibilidad de valoraciones variables en función de hitos o de Sí. cumplimientos? Sí, eso es posible. Y es muy útil también a la hora de negociar para ver hasta qué punto el emprendedor, en su caso, se cree su plan de negocio, ¿no? Porque dices, bueno, yo no me creo que esto valga 5 millones, en el ejemplo anterior, esto no vale 5 millones, pues sí que lo vale, pues no me lo creo, me gusta muchísimo el proyecto, me gusta muchísimo el equipo, me gusta el tal, pero no me lo creo. Y me gustaría invertir aquí si estuviese en otra valoración. Entonces, ¿cómo puedes salvar esa diferencia? Dices, pues mira, te invierto ahora a 5 millones de valoración, pero claro, tú dices que esto va a ir así, ¿vale? Ahora, como vaya así,
yo voy a tener ciertos momentos en el tiempo en el que si estás por debajo de tus propias expectativas y lo que hacían que esto valiese 5 millones de euros en la entrada, se ve que no están verificadas, con lo cual voy a tener la opción de comprar participaciones adicionales a valor nominal que amplíen mi porcentaje total, como si efectivamente hubiese invertido a 1, 2, 3 millones, dependiendo de lo que vayas alcanzando, que dé una rentabilidad adecuada a la inversión, ¿no? La segunda también nos podría hasta el tema de eso, cuando estás como inversor muy minoritario, cuando no estás como en otro caso, un caso donde entras con 5%, la posibilidad de establecer pacto de recompra por parte de los vendedores o de las empresas, que es una SA o una SL, de hacer una participación de tal manera que en base a estas pides o unos rendimientos por parte de la empresa, haya salida para su equipo. Nosotros no lo hacemos. Básicamente hay motivos. Tenemos una put y una call en todos los pactos, pero esto normalmente no lo hacemos. Es decir, nosotros si nos metemos en un proyecto corremos con todo el riesgo que hay que correr en esa fase, pero también con todo el potencial. No queremos un cap a nuestra rentabilidad, porque si va fenomenal al máximo 35% y si va fatal 0. Eso no es atractivo. Yo quiero correr el riesgo y voy a venir a tu consejo asesor y te voy a ayudar, pero si va bien, si luego tú haces una oferta y digo, joder, pues fantástico, pero eso no tiene por qué estar escrito. O sea, yo no quiero capar la rentabilidad de nuestros socios, no tendría mucho sentido, sobre todo metiéndose en proyectos tan arriesgados como estos, ¿no? Entonces, por eso el lado no. Ahora, sí que hay una call y una put, y es más bien en base a incumplimientos del equipo promotor, ¿no? La put es la opción de venta, ¿vale? Si hay una persona que no respeta permanencia, por ejemplo, o no respeta la exclusividad o compite deslealmente contra su propia startup porque tiene otra en la que tiene menos dilución y que va muy bien, por ejemplo, ¿no? Pues yo tengo el derecho a que recompre mi participación como minoritario, ¿vale? Pero con una revalorización sobre el precio de mercado, entendido como aquella valoración en la que yo hice la inversión, o si han habido inversiones posteriores, ampliaciones posteriores a esa valoración, revalorizada a un 25% anual, ¿vale? Entonces, si hay un incumplimiento grave, esa persona, la incumplidora, que no toda la empresa ni todo el equipo promotor, tendría la obligación de recomprar a un 100% de valor de mercado más, ¿no? Y luego está la call. La call, pues está la cláusula de bad liver y de good liver, ¿no? Pero básicamente lo que quiere decir es que nosotros tendríamos el derecho a recomprar la participación de esta persona. Para eso, quiero decir, hay que ser profesional o hay que ser business angel. Si tienes una persona que todo su plan de negocio, todo el valor de su startup, etcétera, está en su cabeza, de nada te sirve quitarle y ponerte todo al frente. Es muy difícil, salvo que tengas muchísimos contactos en el sector, sepas hacer lo que hace, etcétera. Pero normalmente para cláusulas de cierto tipo, lo que intentamos es, o sea, lo que siempre es un estándar y tal, pues no sé si es el 25 o 30%, pero el 25 o 30% del valor de tus acciones, básicamente, pues el tío roba conocimiento, vende bases de datos gratis a otros potenciales competidores para que luego le contraten y que, o sea, se porta realmente mal. Nosotros tenemos el derecho a comprarle sus participaciones a un 25% del valor de mercado, ¿no? De mercado entendido como la última ampliación de capital, lo cual pierde dinero, y nosotros podemos, con menos dinero del normal, poner a otra persona que tenga el talento suficiente como para seguir avanzando con esa startup, ¿no? Luego la otra es el 100% de nominal con valorización en caso de que sea un good liver, que dice, bueno, pues mira, yo lo he llevado hasta aquí, sé que no he respetado mi permanencia, pero me han surgido otros retos personales, profesionales y no quiero seguir al frente de esta startup. Pues depende, si te atropella un coche, es sentido común, a este tío no le vas a obligar a vender. O sea, ahora, si dices, no, es que ya no me quiero dedicar a esto y te quieres quedar con tu participación, tan pancho, ¿no? Entonces ahí sí que tenemos el derecho a recomprarle, pero al 100%, dependiendo si es un good liver y son, pues, al fin y al cabo todo esto es un pacto entre caballeros. Siempre hay manera de circunvalar un pacto. Es decir, tú inviertes en una empresa, tal, y dices, vale, sí, pues estás respetando exclusividad, permanencia, no competencia, tal y cual, pero llevas 2 meses que dices que estás de depresión en tu casa y porque estamos a malas no vienes a trabajar. Lo mismo me da que me da lo mismo. Al fin y al cabo está fastidiando la startup. Y ahí no hay nada, no se puede resumir la vida de una empresa en 27, 35 páginas. Entonces hay ciertas cláusulas que son muy importantes, ¿vale?
pero es muy importante esa due diligence personal. Hay que asegurarte de que hay un mínimo de confianza, un mínimo de principios, un mínimo de compromisos adquiridos por esa persona y de reputación a perder, ¿vale? Que te da pues un poquito más de tranquilidad al meter importes relativamente gordos, ¿no? Eso es, cada startup es un mundo al fin y al cabo, pero normalmente hay 1 o 2 personas que son realmente el alma del proyecto. Es muy difícil que 5 colegas con 20% cada uno de participación se junten y sean todos imprescindibles para el proyecto, ¿sabes? De hecho son más peleas que otra cosa luego. Pero, tiene que tener sentido. Te quiero decir, mira, yo no estoy dedicado a tiempo pleno porque tengo 2 hijos, no tengo para darles de comer. Bueno, ¿sabes? Dice, no, yo es que gano 80.000 euros al año en Accenture y es que estoy muy cómodo aquí y tal, pero solamente me piraré cuando me reciba la inversión y solamente con un salario similar al que tengo. ¿Sabes? Que es un poquito coherente, ¿no? Estás pidiendo inversión para pagarte un salariaco de 80.000 euros al año, ¿sabes? Con menos de 30 tacos y con el 99% de tu startup en posesión tuya. Entonces, nos estás tomando el pelo un poco, ¿no? Entonces, hay que pillarlo caso al caso, pero claramente si te piden tu confianza, tu dinero y tal, y no se piensan entregar en cuerpo y alma a un proyecto que el mayor beneficiario va a ser él, duda y métete. Si te gusta mucho el proyecto, te gusta mucho el proyecto, a lo mejor hay razones de ese estilo, ¿no? Mira, tengo a mi hermana en el hospital psiquiátrico, tengo un hijo y me acabo de divorciar de mi mujer. Pues pobre chaval, y encima tiene huevos y está lanzando algo con valor. Dice, bueno, pues tú tranquilo, por ahora quédate mitad, contratamos. Depende, ¿no? Pero si tienes el dinero para hacerlo, tienes que dedicarte tiempo pleno porque es la única manera de crecer rápido. Salvo casos, pero realmente uno entre 20 millones. De un genio. Sí, pensaba sobre todo en equipos. A lo mejor sí veo claro que 1 o 2 deben dedicarse sí. Pero luego hay otra parte del equipo que puede ser, no sé, parte financiera o desarrollador. Hombre, todo lo que puedas externalizar siempre es útil en una startup, pero externalizar, es decir, no externalices en un colega que por la mañana hace tal, por la tarde hace tal, y como te cae bien de copas te hace la consultoría de no sé qué. No, externaliza para tener menos costes fijos dentro de tu empresa, pero que esos proveedores de servicio o producto adicional, pues que sean los mejores idealmente. Y si no puedes, pues los mejores calidad-precio. Y si no puedes, los más baratos. Pero que hagan lo que tienen que hacer. No en plan, bueno, pues sí, pues 2 horas por semana, tal persona que fue fundadora, porque estábamos de copas con él ese día, ¿sabes? No, eso no. Y la otra pregunta que quería comentarte es, si nos puedes orientar, ¿qué tipo de rentabilidades se puede exigir de media al proyecto? Depende de la fase en la que entres. Sí, nuestro objetivo es, nosotros no presentamos ningún proyecto a nuestros socios si no nos creemos una rentabilidad mínima de 5 veces la inversión en menos de 5 años. Estamos hablando de un 38% de TIR. Ahora, eso es la mínima, no es la objetivo. ¿Vale? O sea, todos los proyectos tienen que superar eso e idealmente llegar a múltiplos de 10, 20 veces, si son ambiciosos, escalables, etcétera, ¿no? Eso es lo que buscamos. Por debajo de eso es difícil, pero eso es en nuestra fase. En una fase a lo mejor un poquito más semilla, ¿vale? Pues deberías de pedir más rentabilidad, al fin y al cabo es natural, ¿no? Porque nadie te va a ofrecer normalmente que entres a una valoración de 2-3 millones cuando tienen un PowerPoint. O sea, si te lo ofrecen es que está fuera de mercado y dudas. O sea, si no saben o sí saben. De cualquiera de las dos maneras es muy malo, ¿sabes? O te quieren engañar o no van a saber avanzar, ¿sabes? Entonces, pues cuanto antes entras, más riesgo, más rentabilidad. O sea, al fin y al cabo esto no lo invento yo, esto fue Markovits, es un premio Nobel de Economía y hay una curva ficticia, ¿vale?
de rentabilidad con riesgo. A mayor riesgo tienes que pedir mayor rentabilidad a todo tipo de producto financiero o activo financiero, incluyendo una inversión en una startup. Es una empresa, sí, pero ahí es un vehículo para tu inversión y hay que concebirlo como tal. Es importante aquí hacer la diferencia entre buenos negocios y malas inversiones, y malos negocios, buenas inversiones. Que la gente no le diga, no, pero es que esto va a ir genial ya, pero a la valoración que te están dando de entrada y con la inexistencia de compradores en este mercado, realmente tu retorno va a venir por dividendos a partir de año 7, ¿sabes? Y con tu 2% realmente conseguirás sacar un 5% si te quedas durante 15 años aquí, ¿sabes? Entonces dices, joder, ya, pero es que crece, ya, pero es que todo está reinvertido en crecimiento, con lo cual es un negocio fantástico, pero no es una buena inversión. Y todo lo contrario, a veces son muchos azares, ¿vale? Pero inviertes en una startup que finalmente lo compra sin ingresos al año siguiente alguien por su tecnología, y aún estaban pensando en cómo monetizar su base de usuarios y tal y cual, no lo habían encontrado, pero antes, en el caso Pinterest es el más famoso, pero hay unos cuantos, ¿no? De repente has multiplicado por 4 veces tu inversión en menos de 12 meses. Fantástica inversión, pésimo negocio, pero tecnología muy útil para el comprador, que luego lo puede aplicar a todas sus otras líneas de negocio, ¿no? Entonces, pues hay que hacer la diferencia. ¿Eres inversor o eres emprendedor? Puede ser ambos, pero cuando estás en la piel del emprendedor estás intentando montar un negocio rentable. Cuando estás en la piel del inversor estás intentando encontrar oportunidades de inversión buenas. Y a veces, pues, un muy buen negocio no es una muy buena oportunidad de inversión. Bueno, eso es lo que González. El tema de los recursos y la posibilidad de tipo de contratos, de las resoluciones, etc. La pregunta va tanto para el mercado español, para el mercado internacional, inglés más pensado en el blanco. ¿Tienes algún sitio de referencia donde te guste especialmente cómo está recogido o recopilado? ¿El pacto de socios? Documentación relacionada con el de la inversión. O sea, tanto documentación que puedas utilizar como plantilla o al menos para tener ideas, o para hacer también recursos y entrevistas como tienen que ver. Pero sobre todo más, lo que me interesa más es el tema de la documentación que te pueda servir de base para coger ideas o para bueno, yo pienso que si te metes en bases de datos de escuelas de negocios, sobre todo norteamericanas, que han puesto a disposición, creo que Stanford tiene algo por ahí y tal, pero buceando por Google encuentras de muy distintas fuentes. Ahora, cada pacto de socios debe ser único, ¿no? Hay ciertos estándares, pero tienes que replantear, pues por ejemplo, dices, hostia, la valoración es tan alta que tal, bueno, pues flexibilicemos la valoración. Aquí hay ciertos... Por el concepto de las cláusulas y por Pues yo recomiendo en particular un libro en castellano que recoge bastante bien esto, y sería Finanzas para Emprendedores, de Antonio Manzanera. Ahí tiene un análisis de las cláusulas típicas, pro inversor, pro emprendedor y pues término medio, ¿no? Y está bastante bien, a mí me gusta bastante. ¿Vale? ¿Murciano? Sí, sí, sí. Sí, sí, no, amigo también, sí, sí. Y bueno, también voy a aprovechar para, o sea, no, esto no lo voy a cubrir aquí, pero el jueves en Fara hicimos un evento, ¿vale? Y vinieron José Cabides, Aquilino Peña, del fondo Cabides & Partners y Kibo Ventures, para hablar sobre tendencias disruptivas. Si metéis en Google tendencias disruptivas es el primer link, ¿vale? Y ahí pues hay un foro de debate, o a lo mejor vía Pedro os puede enviar un email, porque ahí lo que hemos hecho es delimitar los minutos en donde entra cada intervención y tal, y se habla de arbitraje de leads, crowdfunding, crowdsourcing, comercio móvil, advertising en móviles, y ciertos conceptos que parece que están pegando fuerte en estos últimos 2-3 años, y sus opiniones como expertos inversores en este tipo de proyectos en cuanto a si realmente es una tendencia disruptiva, está aquí para quedarse o no. Pero bueno, yo creo que es cultura general muy, muy interesante, ¿no? Para la selección de proyectos en particular. ¿Perdona? ¿Cómo hacéis para crearos un plan de negocio donde el papel se lo come todo? Volver se lo come todo. Bueno, el Excel lo aguanta todo, eso es lo que más oímos en nuestros comités de expertos, ¿no? Pero básicamente nos creemos pruebas tangibles. Es decir, porque yo no hago ese plan de negocios, tú lo has hecho como emprendedor, ¿no? Entonces, pues ¿cómo vas a llegar hasta ahí? Entonces, hay emprendedores, hemos visto algunos recientemente, que dicen, bueno, pues como hay tantos móviles en España, pues yo cojo el 1% del mercado y pues ese es mi mercado y eso va a ser mis ingresos del primer año. Pues eso no te lo crees.
no te lo crees. Ahora, te dicen, mira, yo he hecho una campaña en AdWords, he hecho una campaña en Facebook, he hecho una campaña en tal, he hecho una campaña en tanto. Y esto me ha costado 758 por tal canal, 1294 en tal otro. No sé, he conseguido tantos usuarios por tal canal, tantos por el otro, tantos por el otro. De estos usuarios me han comprado el 3% por tal canal, el 1% por el otro, el tal por el otro. Entonces tú ya sabes cuál es tu coste de adquisición de cliente. ¿Cuánto te dejan de pasta? Dice, pues te dejan esto. Por este canal parece que pagan más, por este otro, por este tal, por este cual. Vale, pues ahora tenemos que multiplicar la inversión que te vamos a meter por tu coste de adquisición de cliente y como sea totalmente distinto a tu plan de negocio, lo hemos cagado. ¿Entiendes? O sea, tienen que aportarte pruebas de que lo que se va a intentar hacer pues está sostenido, porque ya llevamos un cierto histórico que puede ser mínimo y puede, en casos más semilla, ni siquiera tener base de ingresos, ¿vale? En nuestro caso sí. ¿Vale? Nosotros queremos ver esos primeros ingresos, aunque sean 2 o 3 meses, pero queremos verlos, ¿vale? Y asegurarte que tiene sentido. Luego el futuro es incierto, pero básicamente tú dices que vas a crecer a 2 millones de facturación porque te cuesta tanto el usuario, porque tal porcentaje de usuarios te compra un ticket medio de tanto y te genera tantos ingresos. Y como vamos a meter tanta inversión, pues deberías de subir más o menos a este nivel en este año. Luego, ¿te lo crees o no te lo crees? Si no te lo crees, tienes que dejar de hablar inmediatamente. Pero lo que te aporta para basar sus proyecciones no es una creencia, tiene que ser un hecho sobre las métricas que ha obtenido hasta ahora. Y es la única manera de darte un poco de confianza. Y a él mismo, te quiero decir que esto no es para vender tu proyecto al emprendedor, esto es para entender tu negocio. ¿Sabes? Lo más importante es para el emprendedor y es la base de su negocio. Y si todas esas magnitudes no las tiene atadas, no te digo en el día de constitución, pero te digo 3 meses tras iniciar ventas, 5 meses tras iniciar ventas, saber cuáles son las métricas claves, medirlas, etcétera. Si no las tiene atadas, pues está dando palos al agua, ¿no? Entonces, si no está dando palos al agua, si tiene métricas concisas por canal, etcétera y tal, y sabe lo que quiere de ti, de la inversión, cómo la va a utilizar, etcétera, bueno, si es súper escéptico nunca te lo creerás, pero ahí tienes a una persona profesional que te está probando que está llevando adelante algo concreto, muy concreto, aunque sea con ingresos muy bajos por ahora, pero está ahí. Si no hay ingresos, no se valora. Sí se puede valorar, pero depende, porque ahora estamos hablando mucho de TIC, ¿no? Pero biotecnología, una empresa de biotecnología con 3 fundadores que son el secretario de la Asociación de Genética Humana, no sé qué, con 7 patentes internacionales detrás y tal, vale, no tiene ingresos, algo vale eso. Algo vale. Entonces tienes que hacer el esfuerzo de asesorarte por expertos científicos externos para saber cómo se podría tal. Es otro berenjenal, es muchísimo más complicado, ¿no? Hay que hacerlo, no puedes decir, bueno, pues como son tan cracks y como tienen tantas patentes, pues invierto. No, el Excel lo aguanta todo. Pero sí, hay que cerciorarse al máximo, minimizar el riesgo de la decisión, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Muy bien, pues... En la otra dirección, para los emprendedores, para evaluar a los inversores, ¿qué es lo que dirías que buscamos? Tienes que saber lo que quieres. ¿Qué necesitas? ¿Pasta o necesitas advisory, consejo, contactos y tal y cual? Yo, desde Fala hemos invertido en varias startups. Hay startups que necesitan pasta porque te vienen con estas cifras hechas. Dices, no, mira, esto es lo que nos cuesta tal, lo que necesitamos es crecer hasta tal, y necesitamos 257.308 euros. Vente si quieres a consejo, pero intentando molestarnos, por favor. Y eso es lo que necesita esa startup. Necesita dinero, tiene perfectamente centrado su tiro. Y hay otras que dicen, pues yo mira, estoy haciendo esto, parece que esto está funcionando bien, pero también quiero abrir esta otra línea, me gustaría tener a alguien con contactos en este sector para precisamente llegar a grandes empresas en ese sector. Aparte me haría falta dinero para un equipo comercial que vaya a las grandes marcas en ese sector, que no todo es e-commerce y captación de usuarios online, también hay que reunirse con gente y a lo mejor te hace falta alguien de un perfil con más seniority, con más tal, que aparte te pueda dar algo de dinero para tener un equipo comercial tiempo pleno. Entonces necesitas un business angel, necesitas un inversor. Entonces, ¿necesitas un inversor? Vale, pues ¿cuál es tu estrategia? ¿Solamente necesitas pasta? Bueno, bien, pero ¿tienes una estrategia de internacionalización? Sí, ¿en dónde? En Latinoamérica. Pues te interesa un tío que te ponga pasta, que te moleste poco, pero que encima tenga inversiones en Latinoamérica. Con lo cual, para tus siguientes rondas o para tus contactos a la hora de entrar ahí, no hará falta que venga todos tus consejos, pero oye, perdona,
¿podrías presentarme a alguien de tal sector en Brasil? Está en su interés, te ha metido 100.000 euracos o 203.408 euros. Está en su interés defender su inversión, con lo cual te va a ayudar, pero reactivamente y no proactivamente. ¿Qué quieres? ¿Un reactivo o un proactivo? Eso lo tienes que decidir tú. Luego no es fácil, tampoco hay tantos inversores, pero tienes que ir a tu primera elección primero, por supuesto. Pero tienes que decidir tú, y cada startup necesita un tipo de inversor. Muy bien, Gonzalo, pues muchísimas gracias. Yo creo que hemos aprendido mucho, los emprendedores también han tomado buena nota de muchos de tus consejos y bueno, pues estamos encantados de tenerte aquí. Ahora pues en la siguiente mesa de debate tenemos más ocasiones de seguir adelante. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, pues ahora pasamos al foro, a la exposición de los 5 proyectos. Lo van a moderar, o lo va a moderar Pedro junto con... Andrés Romero de AG Región de Murcia, y asistirá Pedro en lo que necesite. Así que, cuando quieras. Muy bien, pues buenas tardes.